Sigamos recordando los mejores momentos de nuestro querido Jikook a lo largo del año, porque sí, aunque muchos podrían decir que este año no hubo tantas interacciones debido a su compromiso con el servicio militar, ellos nos demostraron que su amor y conexión trascienden cualquier distancia o circunstancia. Nos dejaron un regalo inolvidable que quedó grabado en nuestros corazones. El programa de variedades Are You Sure? Este no fue solo un programa más, sino una joya cargada de momentos íntimos, especiales y llenos de amor que solo ellos podrían compartir con tanto significado. Desde el primer instante, Are You Sure? Nos llevó a un viaje donde pudimos ser testigos de su complicidad de una manera tan natural y real que parecía que el mundo se detenía alrededor de ellos. Los vimos disfrutando de viajes en yate, navegando por aguas tranquilas, como si reflejaran la paz que sienten al estar juntos. Las imágenes de ellos relajándose, sonriendo cómplices y compartiendo momentos de serenidad nos dejaron claro que entre ellos existe una conexión especial que no necesita palabras para ser entendida. Otro de los momentos inolvidables fue cuando decidieron desconectarse del bullicio de la vida y se aventuraron en paseos por el bosque. Ahí, rodeados de la naturaleza, caminaron largas distancias, a menudo en silencio, dejando que sus miradas y sonrisas lo dijeran todo. Sus conversaciones eran profundas, pero también llenas de bromas, mostrando que no solo son almas gemelas, sino también los mejores compañeros de vida. Estas caminatas terminaban con acampadas bajo el cielo estrellado, donde preparaban cenas sencillas pero llenas de significado, porque para ellos no se trata del lugar ni de lo que hacen, sino de estar juntos y disfrutar de la compañía del otro. Uno de los momentos que nos robó el corazón fue aquella noche en la que compartieron cama después de un día lleno de aventuras. Jimin no se sentía del todo bien debido a un malestar estomacal, y Jungkook, demostrando su lado más cariñoso y protector, se dedicó a cuidarlo con una ternura infinita. Lo vimos pendiente de cada detalle, asegurándose de que Jimin estuviera cómodo, ofreciéndole palabras tranquilizadoras y manteniéndose cerca para cuidarlo durante toda la noche. Esa escena fue una de las más puras y conmovedoras, porque reflejó cómo el amor verdadero se manifiesta en los actos más simples pero significativos. Y no podemos olvidar esos momentos llenos de coquetería y risas que solo ellos saben compartir, como cuando jugaban en la cama del otro, provocándose con bromas, miradas traviesas y sonrisas que decían más que 1000 palabras. Esos instantes, llenos de frescura y espontaneidad, nos hicieron imaginar que estábamos presenciando la vida diaria de una pareja que se conoce tan bien que no necesita esforzarse para ser feliz juntos. Lo que también hizo que Are You Sure fuera tan especial fueron los destinos que eligieron visitar. Cada lugar tenía un significado único en su historia. Uno de ellos fue Japón, un país que ambos consideran muy especial, porque fue allí donde hicieron su primer viaje juntos como amigos, aunque para muchos de nosotros ya eran algo más. En el programa volvieron a esos lugares que marcaron el inicio de su historia, recordando momentos que, como ellos mismos dijeron, siempre llevarán en sus corazones. Jungkook, con su característica sinceridad, expresó lo mucho que significó ese primer viaje, dejando claro que para él, cada experiencia junto a Jimin es un tesoro que atesora profundamente. Pero no todo fue fácil para ellos. Sabemos que enfrentaron críticas y comentarios injustos de personas que no querían verlos juntos. Sin embargo, su amor y su conexión demostraron ser inquebrantables. En lugar de dejarse afectar, continuaron mostrando su apoyo mutuo y su fortaleza, callando a los detractores con su autenticidad y cariño genuino. Are You Sure no solo fue un éxito rotundo, sino también una declaración pública de que lo que ellos comparten es algo real y especial, algo que nadie puede romper ni imitar. El programa fue también un regalo que ellos mismos quisieron darse. Como mencionaron en varias ocasiones, su intención era crear recuerdos valiosos antes de comenzar su servicio militar, y lo lograron de una manera que nos emocionó profundamente. Decidieron ingresar al servicio juntos, en la misma base y unidad, mostrando una vez más que para ellos, estar unidos es una prioridad, incluso en los momentos más desafiantes. En cada episodio de Are You Sure, vimos a dos personas que no solo comparten un profundo afecto, sino también un vínculo que trasciende cualquier descripción.
Sus miradas cómplices, los pequeños gestos de cuidado, las risas espontáneas y las charlas hasta altas horas de la noche son un recordatorio constante de que lo que tienen Jimin y Jungkook es algo extraordinario. No se trata solo de amor, es una conexión de almas que se complementan y encuentran en el otro su hogar. Estos momentos inmortalizados en Are You Sure nos han dejado claro que la historia de Jikook es única y especial. Ellos nos han mostrado que el amor se expresa en los pequeños detalles, en la forma en que se miran, se cuidan y se apoyan mutuamente, sin importar las circunstancias. Cada instante que compartieron es un testimonio de la profundidad de su relación. Y nosotros como fans somos afortunados de haber sido testigos de este hermoso viaje lleno de amor y complicidad. Sigamos celebrando y recordando estos momentos, porque lo que tienen Jimin y Jungkook es algo que inspira, emociona y nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar, incluso en los momentos más difíciles. Jikook es y siempre será un ejemplo de cómo dos almas pueden encontrarse y crear algo tan puro y hermoso que trasciende cualquier obstáculo. Sigamos apoyándolos y celebrando su historia, porque lo que ellos comparten es un regalo para todos nosotros. Hablemos de los increíbles logros de Jimin y Jungkook este año, porque sinceramente, estos dos no paran de romper récords y darnos razones para estar orgullosos. Empecemos con Jimin, porque lo que ha hecho este año con su música y su impacto global es simplemente alucinante. Su canción Who logró algo histórico. Se convirtió en la canción de un artista asiático con más tiempo en el top 10 de Spotify en Estados Unidos, superando a nada menos que My Love, Mine, All Mine de Mitski. Esto no es cualquier cosa, porque estamos hablando de un mercado tan competitivo como el estadounidense, y que un artista K-pop esté liderando ahí demuestra el nivel de reconocimiento y popularidad que tiene Jimin. Y eso no es todo, porque Muse, su álbum solista, se ha convertido en un verdadero fenómeno global. Según Chartmasters, vendió más de 4.1 millones de unidades en todo el mundo este año, lo que lo coloca como el 9º álbum más vendido en 2024. Y para agregar más emoción, fue el 3er álbum más vendido por un artista masculino. ¿Qué significa esto? Que Jimin está compitiendo de tú a tú con los artistas más grandes del mundo y dejando su huella de una forma impresionante. Pero sigamos con Who, porque esta canción es una fuerza imparable. Ha pasado 119 días en el top 5 de Spotify Global, rompiendo el récord que tenía Jungkook con Seven, que llegó a 118 días. Esto significa que Who es oficialmente la canción de un acto K-pop con más días en esa posición. No importa cuánto tiempo pase, el impacto de esta canción sigue creciendo y resonando con la gente de todo el mundo. Además, Muse también tuvo un reconocimiento enorme en la lista de fin de año de la UWC, United World Chart, donde fue clasificado como el 3er álbum más vendido por un artista asiático en 2024, con más de 1.400.000 ventas equivalentes. Una locura, ¿verdad? Y si hablamos de Billboard, aunque esta semana, 31 de diciembre, Who caerá por debajo del puesto 50 y entrará en estatus recurrente debido al resurgimiento de las canciones navideñas, algo completamente normal en estas fechas. Ya se proyecta que volverá al top 25 en la semana del 6 de enero. Esto significaría que estaría marcando su semana número 23 en el Hot 100, algo que muy pocos logran, especialmente en el competitivo panorama de la música global. Es una prueba más de que Jimin no solo tiene talento, sino también un nivel de consistencia y popularidad envidiables. Ahora vamos con Jungkook, porque este chico tampoco se queda atrás. Su álbum Golden se llevó el título del álbum número 1 más vendido por un artista asiático en 2024 en la lista de fin de año de la UWC, con más de 1.700.000 ventas equivalentes. No solo eso, sino que también fue el álbum número 21 más vendido del año y el 8º más vendido por un artista masculino, lo que reafirma su posición como uno de los artistas más exitosos del año. Pero eso no es todo, porque Seven, su mega hit que salió hace más de 17 meses, sigue demostrando que es una canción con una longevidad increíble. De hecho, recientemente superó a Toxic Till the End, una canción mucho más reciente, de hace solo 3 semanas, y se convirtió en la 6ª canción de K-pop con mejor puntuación en la lista Top Global de Spotify. O sea, esta canción no envejece,
sigue conquistando corazones y manteniéndose como un referente dentro del género. Y como si eso fuera poco, su MV para Dreamers, una canción que originalmente salió en 2022, acaba de volver al top 10 de los videos musicales más vistos en las últimas 24 horas. Con más de 1.800.000 visitas, subió al puesto número 9, un salto de 7 posiciones, lo que demuestra que su música sigue siendo relevante y que los fans simplemente no pueden dejar de verlo y disfrutarlo. En resumen, tanto Jimin como Jungkook están viviendo un año espectacular en sus carreras como solistas. Ambos han alcanzado logros que pocos artistas pueden siquiera soñar, desde romper récords en Spotify hasta vender millones de álbumes y mantenerse en las listas de popularidad más importantes del mundo. Estos dos están demostrando que no solo son estrellas del K-pop, sino artistas globales con un impacto inmenso. Y lo mejor de todo es que esto apenas es el comienzo. Sabemos que seguirán sorprendiéndonos y llevándonos en este viaje lleno de éxitos y música increíble.